Dios le bendiga en esta hora, amados hermanos. Este es el hermano Brian Candelario. Aquí voy a traer brevemente, ¿verdad?, lo que es una breve explicación de lo que es Romanos capítulo 12, versículo número 2. Un texto bíblico muy conocido por la iglesia eh, y por el pueblo que ama la sana doctrina, ¿verdad? Lo que es la iglesia que ama la sana doctrina. Utilizamos mucho este texto bíblico para dejar saber a la iglesia, ¿verdad?, cuál es nuestra identidad, nuestra postura, lo que creemos, lo que buscamos. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿de qué el apóstol Pablo nos está hablando en este momento aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2? Claramente, él está haciendo un contraste dentro de lo que no debiera pasar con nosotros o de lo que nosotros no debiéramos permitir, y a la misma vez está haciendo un contraste de lo que sí debe tomar lugar en la vida de un creyente. Vea que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia de Roma, y claro está, nosotros como iglesia de Cristo, queriendo ver los mismos resultados que vieron aquellos hombres santos, aquellas iglesias del primer siglo, nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Pues esto es una enseñanza que no pasará, amados hermanos, una enseñanza continua y poderosa que todavía tiene la capacidad de transformar y de dirigir la vida del creyente. Entonces, amados hermanos, lo primero que tenemos que ver es lo que él está hablando en el texto bíblico cuando dice: no os conforméis. Él está utilizando esta palabra debido a que él está hablando de algo que no debe acontecer dentro del creyente. Y dice: no conforméis a este siglo. Él está hablando, hermano, precisamente de no adoptar la forma de este siglo, no amoldearse exteriormente al patrón de este siglo. Amén. Y cuando hablo exteriormente, hablamos de conducta, de forma de conducirse, de forma de hablar, de forma de hacer las cosas, de la manera en cómo este mundo opera, de la manera en cómo este mundo se sujeta a las nuevas modas cambiantes, que claramente sabemos, amados hermanos, que a medida que el tiempo sigue pasando, la inmoralidad sigue creciendo. Entonces la iglesia tiene un llamado en específico. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la nación santa. La iglesia es la nación que da ejemplo de lo que es la santidad, de lo que es vivir en pureza, en integridad, en honestidad, en fidelidad a la palabra de Dios. Ese es el llamado de la iglesia. Lo dice la palabra en Efesios, lo dice la palabra en Corintios, que la iglesia ha venido a ser llamada a ser santa. Está viendo, hermano, la iglesia de Jesucristo tiene un llamamiento importante, debido a que nosotros venimos a ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quién es la que da y manifiesta la imagen de Cristo aquí en la tierra? Es la iglesia. La iglesia, la cual dice la palabra en Primera de Corintios, que el Espíritu Santo va transformando de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ve, es la iglesia de nuestro Señor la que da el ejemplo, la que da la imagen de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Un Señor santo, un Señor justo, un Señor honesto, un Señor que abomina el pecado, un Señor, aleluya, que reina, un Señor que ama la equidad, la justicia. Ve, esa es la representación que nosotros debemos dar al mundo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: no olvides cuál es tu identidad. Recuerda a lo que fuiste llamados. No te conformes a este siglo. No te hagas igual a este siglo. No permitas que las fuerzas del mal, las fuerzas de la carne, las ideas de los hombres tomen lugar en ti. No te amoldees al patrón de este mundo. Al contrario, sino que renuévate. Ve, conforme a la palabra. El apóstol Pablo está presentando aquí un imperativo, ¿verdad? Un pasivo imperativo,
que implica un mandato continuo. Cuando dice no os conforméis, está diciendo no permitan continuamente. Niégate de continuo a ser moldeado por el mundo. ¿Ves? Este es el mandamiento que recibimos de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nosotros los que no somos judíos. ¿Está viendo? Entonces habla de que no debemos permitir ser moldeados por este siglo, por este mundo, por el sistema que actualmente opera en el mundo, el cual es contrario al sistema de Dios. No podemos conformarnos. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que lamentablemente los que se consideran liberales, los que se consideran de este evangelio liberal, que de continuo permiten que el mundo los moldee, con la excusa de que con este moldeamiento y con esto podemos alcanzar a los jóvenes, podemos alcanzar a las almas, no entendiendo que quien está alcanzándolos a ellos es el mundo. Mas nosotros, la iglesia, amados hermanos, no podemos permitir por ninguna parte, de ninguna manera, de ninguna forma, que el mundo nos alcance a nosotros. Y véase algo, que cuando el apóstol Pablo habla de no conformarse, no solamente le dice a la iglesia que no hagan ciertas cosas, sino que le está dejando saber claramente que no dejen que el mundo les dé forma. Porque, amados hermanos, debemos entender que el mundo siempre intentará, siempre ha intentado y sigue intentando moldear a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón vemos que los gobiernos quieren decirle a la iglesia cómo la iglesia debe ser conducida? No estamos viendo que los medios de comunicación ahora están hablando y están diciendo de qué manera es que la iglesia debe conducirse. No hemos visto cómo los medios de comunicación quieren darle la forma a la iglesia. Quieren decirle a la iglesia cómo la iglesia debe de juzgar las situaciones. Quiere decirle a la iglesia de qué manera la iglesia debe conducirse. Quiere decirle a la iglesia de qué manera deben de predicar hasta el evangelio. Veamos, hermano. Cuando ellos no entienden la palabra de Dios, cuando ellos no entienden las escrituras, cuando ellos no tienen al Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia debe resistirse y no debe permitir que el mundo y que los medios de estos tiempos los conformen, les den forma, porque eso es lo que ellos van a intentar. Eso es lo que ellos van a aspirar, darle forma a la iglesia. La iglesia es lo único que Satanás no puede dominar en este siglo ni en el venidero. La iglesia es lo único que el mundo no puede moldearlo a su forma. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un manual llamado la Santa Escritura, que es lo que nos conduce, que es lo que nos educa, que es lo que nos enseña de qué manera nosotros podemos llevar a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: no se conformen a este siglo. Ve, lo mismo le dice a la iglesia de este tiempo: no se conformen a este siglo. No hagan las cosas que hacen los hombres del mundo en este tiempo. A las mujeres les dicen: no se conformen a las modas de este mundo. ¿Por qué? Porque la moda de este mundo en este tiempo es perversa, es sensual, es provocativa, hace caer a los hombres, promueve el adulterio, promueve la infidelidad, promueve la fornicación. De igual manera los hombres se han vuelto sexuales, se han vuelto afeminados, y estamos viendo todo este tipo de cosas, hermanos, en el mundo que ha ido avanzando, y la iglesia no puede conformarse. Ve, no puede tomar la forma que este mundo actualmente está teniendo. No os conforméis. No permitan que el mundo les dé forma. Veamos, hermano. ¿Por qué razón? Porque si nosotros permitimos que esto acontezca, que el mundo nos dé forma, perderemos nuestra identidad como creyentes. Ve, vamos a perder lo que nos hace a nosotros semejantes a Cristo. Jesucristo nunca se conformó al siglo. Cuando Él se manifestó en carne, como dice la palabra en Filipenses capítulo del 5 al 8, que vino, se hizo hombre, gustó de lo mismo que nosotros, hermanos, de la muerte, para rescatarnos y redimirnos. Se hizo semejante a nosotros para darnos redención y rescate. Nuestro Señor Jesucristo nunca se conformó
al pensamiento ni a la cultura de ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía con una identidad ya plasmada desde el reino de los cielos, la santidad, la pureza, la justicia, para hacer una obra. De igual manera, nosotros la iglesia, que casualmente iglesia significa eclesia, o sea, llamado fuera, eclesia, uno llamado fuera, nosotros que fuimos llamados fuera de las tinieblas a la luz de Cristo, del imperio de Satanás al imperio de su Hijo, de Jesucristo, del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación. Fuimos llamados fuera de, y pronto, muy pronto, llamados fuera de la tierra, ¿ve? De la tierra al reino de los cielos, en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no podemos conformarnos al sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que llevar a cabo. Fuimos llamados fuera de, para llevar a cabo una misión, una gran comisión que se nos delegó de predicar el santo evangelio y de avanzar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Cristo comenzó, la iglesia la continúa hasta el día de nuestro Señor, que seremos levantados. Véase esto, hermano, pero debemos hacer la obra de la misma forma como Cristo la hizo. Ve, Cristo no se conformó al siglo. Cristo no se dejó moldear por el sistema del mundo en el cual el príncipe del aire está ejerciendo todo su poderío. Podemos ver los intentos de Satanás, hermanos, de controlar el mundo por medio de las comunicaciones, por medio de la música, por medio de las películas, por medio de tantas cosas, las redes sociales. Por todas partes podemos ver que el enemigo de las almas está intentando moldear a los hombres. Pero hay algo que la iglesia no puede permitir. La iglesia no puede permitir que esa fuerza influencial que esté ejerciendo Satanás tenga éxito en nosotros. ¿Ve? ¿Y de qué manera eso no va a acontecer? No conformándose a este siglo, sino renovando nuestro entendimiento. Gloria a Dios, aleluya. No podemos dejar que el mundo nos dé forma, como si fuésemos un pedazo de plasticina en manos de un molde cultural que solamente intenta pervertir todo lo que caiga en sus manos. Esa es la realidad, amados hermanos. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Todo lo que cae en manos del mundo es pervertido. Podemos ver los matrimonios. Véase como, por ejemplo, los matrimonios. En este tiempo el concepto del matrimonio ha sido pervertido totalmente. Ve, algo que es diseñado para durar hasta que la muerte los separe, en este tiempo es visto como un simple documento en donde dos personas deciden y se ponen de acuerdo vivir y convivir juntos hasta que pues uno de los dos se canse. Amados hermanos, el concepto de matrimonio ha sido pervertido. Ve, el concepto de familia ha sido pervertido. Algo que fue diseñado como una institución divina para dar crecimiento, para formar sociedades, para formar comunidades saludables, ha sido pervertido. ¿Por qué? Porque ha caído en lo que es el concepto y el sistema de este mundo. ¿Está viendo? Cuando incluso los matrimonios cristianos, cuando caen en el sistema de este mundo, se corrompen, se pervierten, se separan, se destruyen. Porque todo lo que cae en el sistema de este mundo será destruido. Incluso, amados hermanos, en muchas iglesias que le han abierto las puertas al sistema de este mundo y hemos visto cómo se han ido destruyendo a través del tiempo. Porque todo lo que cae en el sistema de este mundo se corrompe. Lo dice la palabra, que este mundo está corrompido por las concupiscencias que batallan contra el alma. ¿Ve? Entonces, si la concupiscencia se le da la licencia, se le da el permiso de entrar a la iglesia y de operar, o se le da permiso de entrar a la vida del hombre y operar, ve, lo que sea que toque la concupiscencia será corrompido. Por eso el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo. Y cuando habla de siglo, no habla solamente de un periodo de tiempo, él está hablando de un sistema, de una época, de lo que es el mundo en sí. Ve, lo que está operando en el mundo actualmente no
puede tomar lugar en la iglesia. De la manera en que el mundo se está conduciendo. Ahora mismo, amados hermanos, nosotros podemos ver que hay muchos, diríamos ministros, ¿verdad? Por dar un ejemplo, diríamos ministros, que están teniendo el mismo sistema de operación que tiene el mundo. Y estamos viendo que la intención principal de la predicación de la palabra no es que las almas vengan a Cristo, es ser visto. Es tener a favor la opinión pública. Por eso vemos que ya no predican el evangelio para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres, porque les importa tener de favor la opinión pública. Y el apóstol Pablo dijo claramente, si yo buscare agradar a los hombres, ciertamente he dejado de ser siervo de Dios. Lamentablemente no muchos pueden decir como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque han caído en el sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? El obtener el favor de la opinión pública. El procurar que todos hablen bien de ti. Cuando dice la palabra, bienaventurados sois cuando hablen de vosotros mal, vituperándonos, calumniándonos. ¿Ves? Claro está. Esto siempre y cuando se da, cuando lo hagan mintiendo acerca de nosotros. Entonces, el que la iglesia caiga en este sistema del mundo ha traído mucha corrupción a la iglesia. Hemos visto que los púlpitos se están corrompiendo. Hemos visto que ahora incluso las invitaciones, no es porque un pastor o X y persona se metió a orar y Dios le reveló, trae a fulano que va a traer la palabra. No, amados hermanos, es conforme a lo que le da el algoritmo en sus páginas de redes sociales. Ve, eso es lo que estamos viviendo como iglesia. Eso es lo que estamos enfrentando como pueblo de Dios en este tiempo. Que el sistema de este mundo ha tomado lugar y estamos viendo cómo se está corrompiendo lo que fue establecido por los apóstoles y los profetas que Cristo llamó al servicio. Entonces nosotros la iglesia no podemos caer en este tipo de operación. No podemos caer en este tipo de sistemas. Debemos, en cierta manera, enfrentarlo y no dejarnos transformar por el sistema de este mundo, sino hacer lo que dice el apóstol Pablo en la continuación de este texto bíblico, cuando dice, no os transforméis por este siglo, sino, o sea, a contrario de, si van a dejarse transformar por algo, que sea, mira lo que dice la palabra, que sea por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que esto lo trae la palabra de Dios. La renovación de nuestro entendimiento, cuando habla de la renovación, amados hermanos, está hablando del ser transformado en forma. ¿Sabes? Una transformación del pensamiento. No solo de una forma intelectual. Estamos viendo esto, amados hermanos. No solo de una forma intelectual. Esta renovación no trata solamente de tener un conocimiento intelectual, sino la facultad de entender, juzgar, discernir espiritualmente. ¿Ve? Por eso es que a mí me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Colosenses, capítulo 1, cuando dice, hemos orado a Dios para que ustedes sean bendecidos, para que derrame sobre vosotros todo conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ustedes puedan caminar como es digno del Señor. O sea, no quiero que Dios les dé conocimiento solamente para que digan que saben, como mucha gente en este tiempo. Por eso es que vemos, amados hermanos, que muchos que dicen ser sana doctrina, tienen la doctrina, pero hay algo que contradice su mensaje y es su conducta, su comportamiento. ¿Por qué? Porque es normal ver que en el mundo el hombre diga hacer algo, diga tener mucho conocimiento, pero la realidad del mundo es que su conducta contradice y tira por el suelo lo que está predicando. Por eso lo vemos en los gobiernos que exigen sujeción a la ley, los gobiernos que exigen compromiso con su parte, con su deber como ciudadano, muchas veces son los primeros que predican la moral.
de una manera indecente. Vemos muchas veces, amados hermanos, que el gobierno son los primeros que siguen ciertas cosas de los ciudadanos y ellos son los primeros que tiran por suelo lo que le están exigiendo a los ciudadanos. En lugar de ser el ejemplo para la nación, para el país, para los ciudadanos, vienen a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque exigen algo que ellos mismos no ejecutan y no hacen. De igual manera está sucediendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia está sucediendo la misma situación. Vemos gente predicando una doctrina que tiran al suelo con su conducta y su comportamiento. Porque qué fácil es predicar de la unidad cuando ustedes mismos, ellos mismos no buscan la unidad. Qué fácil es hablar o exigirle a una persona que se deje corregir cuando a la hora de que ellos sean corregidos no se dejan corregir. Son conductas que practica este mundo. Y ese tipo de conductas no pueden tomar lugar en la iglesia. No es solamente tener un conocimiento intelectual. Hace falta que tengamos la facultad de entender, de juzgar, discernir espiritualmente para ejecutar la palabra. Esta transformación no es superficial ni moralista, sino una renovación espiritual profunda en la mente, del centro del entendimiento humano en comunión con el Espíritu de Dios. Y una vez esta transformación se vaya llevando a cabo, nosotros entonces tendremos la capacidad de discernir y de comprobar. Porque esto es una realidad, hermano. Es muy lamentable, lo tengo que decir, es lamentable. A mí me causa tristeza ver, amados hermanos, cómo mucha gente se ha vuelto seguidores de hombres y no de la palabra de Dios. Vemos, amados hermanos, que mucha gente está predicando herejías, disparates, desórdenes. Predican desórdenes y tienen gente detrás de ellos siguiendo estas falsas enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque los seguidores que tienen no tienen la facultad de comprobar cuál sea la voluntad de Dios. No han logrado recibir esa facultad, ese entendimiento para poder comprobar. ¿Qué significa comprobar? Ver si eso no es de parte de Dios. Ver si eso no es voluntad de Dios, lo que se está diciendo, lo que se está enseñando o lo que se está haciendo. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios no tiene la facultad ni la capacidad de comprobar si lo que se está haciendo, lo que se está diciendo es voluntad de Dios. Por eso los vemos que están como ovejas al matadero, siendo guiados por ciegos al hoyo. Y vemos lo que está sucediendo y vemos los desórdenes tan grandes, amados hermanos. Los altares de estos tiempos están desordenados. Hay desorden en los altares porque la gente, los creyentes, no están comprobando cuál sea la voluntad de Dios. Gente siguiendo enseñanzas antibíblicas porque no tienen la facultad, la capacidad de comprobar. Yo voy a comprobar. ¿Qué hacían los de Berea? Los de Berea estaban comprobando el mensaje, estaban viendo si lo que Pablo estaba explicando y enseñando era bíblico, era voluntad de Dios. Y una vez entendieron que era voluntad de Dios, recibieron, lo apoyaron, lo siguieron, lo respaldaron. Pero no es lo mismo que estamos viendo en este tiempo, amados hermanos. No es lo mismo. Mira, hace no mucho, lo tengo que decir, hace no mucho, un supuesto evangelista conocido en Puerto Rico subió un video enseñando un disparate. Un disparate. Y en el video yo comencé a observar que había una trulla de pastores en la parte de atrás brincando, corriendo, sacudiéndose, hablando en lengua y el hombre diciendo disparates. Y yo cogí mi teléfono, conseguí el número de tal evangelista y lo llamé. Llamé al evangelista.
Le dije, varón, le habla fulano de tal, así, así, así. El motivo de mi llamada es porque usted dijo esto, esto y esto, y usted está enseñando un grave error. Y a principio el evangelista comenzó con una soberbia terrible, que es un problema que tenemos, amados hermanos, en este tiempo. Muchos evangelistas son soberbios, son altivos, no son humildes. Piensan que el mundo está debajo de sus pies. No se dejan corregir. Y lo más increíble es que los pastores siguen abriéndole puertas. No puedo decir que es Dios, porque Dios no le abre puertas a los desordenados y a los herejes, a los que enseñan el error. Dios no le abre puertas a esa gente. Son los hombres que se dejan llevar por la fama, por los seguidores, por el supuesto mover que están manifestando. Y volvemos a lo mismo, no tienen la capacidad de comprobar si eso no es voluntad de Dios, si viene o no viene de parte de Dios. Y lo llamo, y comenzó con la soberbia. Y amados hermanos, y la soberbia fue tanta que tuve que ponerme fuerte. Lo que se supone que fuese una llamada pacífica para poder ver por qué razón él enseñó tal cosa y corregir, se volvió en una llamada fuerte. Y seguí en la llamada y comencé amados hermanos, a aplicarle la palabra. Y me puse fuerte con él. Y tuve que, en cierta forma, aplacar su soberbia. Y al final del día, amados hermanos, reconoció que fue un error, que lo hizo mal, borró el video. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que los pastores que estaban en ese momento en el altar, ninguno tuvo la capacidad de comprobar si era o no era voluntad de Dios lo que ese hombre estaba enseñando? Eso es lo único que me da a entender a mí, amados hermanos, que en muchos altares hay muchos pastores que no tienen la capacidad de enseñar al pueblo de Dios. Y lo digo con mucho respeto. Hay pastores que son hombres de Dios, que están capacitados, que tienen conocimiento de la palabra. Claro que sí. Y recordando que uno de los requisitos establecidos por el apóstol Pablo, que Pablo le dijo a Timoteo, es que le encargara la enseñanza de la doctrina a hombres fieles e idóneos, capaces de enseñar a otros. Ve, cuando Pablo envía a Timoteo a establecer ancianos en la ciudad, le dice, hey, establece ancianos, pero esos ancianos tienen que tener estas cualidades. Y una de las cualidades que tiene que tener este anciano es que no puede ser un neófito y tiene que ser idóneo al ministerio y ser capaz de enseñar esta doctrina al pueblo de Dios. Entonces, si estos son los requisitos bíblicos establecidos, ¿qué está sucediendo en este tiempo? Que estamos viendo un montón de neófitos pastoreando iglesias. Gente que no tiene capacidad para enseñar pastoreando a la iglesia. Es la realidad, amados hermanos. Por eso no tienen la capacidad de comprobar si lo que se está predicando es o no es voluntad de Dios. Y estos son los disparates que están entrando en el cuerpo. Cuando dice la palabra que no nos podemos conformar a este siglo. Por eso vemos que muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas, en lugar de llevar al pueblo a ser transformados por la palabra, los están llevando a conformarse al sistema de este mundo. Lo vemos. Miren las redes sociales. Miren cómo se conducen. Ahora vemos, hermanos, los pastores impulsando a la iglesia al outfit check. Y todo este tipo de cosas. Y la sensualidad en las muchachitas en el evangelio. Y todo este tipo de cosas. Amados hermanos, esto se está volviendo un disparate por todas partes. Claro está, no caemos en lo que mucha gente pone por extremismo. Claro que no. Bíblico. No caemos en lo que es el libertinaje de los otros. Nos mantenemos bíblicos. Pero la realidad es, amados hermanos, que estamos sufriendo una debacle en el evangelio. Estamos sufriendo una debacle en los altares. Estamos sufriendo una debacle en los púlpitos de Dios. Lo que se supone que represente la cruz de Cristo está siendo profanado por este tipo de gente que están conformando a la iglesia al siglo de este tiempo, al pensamiento, al sistema, a la forma de operar del mundo. Entonces, si alguien se levanta a hablar, nunca falta
el que quiere minimizar lo que se está diciendo. Ve, hay problemas por todas partes. Hay problemas por todas partes. Entonces, es un mensaje, amados hermanos, el mensaje que se está predicando en este tiempo, en muchos altares son contradictorios. Y lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto. La misma gente que está predicando de la unidad, que en el momento en que salí a defender el evangelio, fueron los primeros que me dejaron solo. Entonces, ¿de qué unidad están hablando? Los que dicen ser defensores de la sana doctrina son los primeros que a la hora de defender la doctrina son los que dicen, ya él y ese es su problema. ¿Ve? Porque se contradicen, son hipócritas. Entonces, amados hermanos, enfrentamos eso. Ahora bien, nosotros tenemos que procurar ser transformados por la palabra, ser transformados por la Santa Escritura. Debido, amados hermanos, a que hay que entender la operación que hay entre la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu de Dios siempre estarán operando unánimes. El Espíritu de Dios, quien inspira la palabra, tiene la responsabilidad de respaldar la palabra cuando la palabra está siendo recibida y está siendo obedecida por ese hombre que ha oído la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu ve e identifica que un hombre recibe y obedece la palabra de Dios, el Espíritu va y opera donde se ha recibido y se está obedeciendo a la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos renueve para poder experimentar en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. No podemos anhelar la operación del Espíritu si desechamos la palabra de Dios. De igual manera, no podemos experimentar el poder de la palabra si desechamos o resistimos la operación del Espíritu Santo. Es una operación que va en una armonía. La palabra y el Espíritu operan juntamente en la vida del creyente. La renovación de nuestra mente se dará a medida que vamos recibiendo la palabra de Dios, y ese recibimiento va a hacer que el Espíritu Santo opere con libertad en la vida del hombre que ha creído la palabra y será transformado de gloria en gloria, como estipula, ¿verdad?, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, si no me equivoco. Entonces, amados hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto, porque es lo que nos va a mantener a nosotros en la perfecta voluntad de Dios. Aquí el punto de todo esto, el punto de la palabra, el punto del ser obediente, de estar sujeto a la palabra, es para poder permanecer en lo que es la perfecta voluntad de Dios. Poder estar estable en la perfecta voluntad de Dios. Poder continuar, ¿verdad?, en nuestro caminar, nuestra trayectoria en el Evangelio, en la perfecta voluntad de Dios, la cual sabemos que es agradable, perfecta y es buena, la voluntad de Dios. Y, amados hermanos, creo, ¿verdad?, que es algo que nosotros debemos, ¿cómo le diría? Debiéramos procurar con toda nuestra fuerza el poder permanecer en la buena voluntad de Dios día tras día. Así que, amados hermanos, le exhorto con toda mi fuerza, le exhorto con todo el corazón a que no se deje formar ni moldear por el pensamiento, la educación, la conducta, el sistema, la moda de este mundo. Es dañina, es perversa y corrompe, sino que transformaos nuestro entendimiento con la renovación de la palabra en nuestra vida. Amén. Así que Dios le bendiga a los hermanos y que Dios le guarde.